Bueno, hermanos, saben que es un tema que hace como unas semanas que le vengo dando vuelta y bueno, le preguntaba al Señor si era algo que Él quería que compartiera. Este, y la verdad que me venía cada vez más cosas y cada vez más información, así que no sé ni por dónde empezar ahora. Pero la cuestión es que le puse como título a esta enseñanza hoy, El camino de la fe, ¿no? El camino de la fe, porque el Señor me vino confirmando y hablando mucho acerca de lo que es la fe. ¿Y qué es la fe, hermanos? ¿Qué dice la palabra? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Y yo digo en este camino de la fe, eh, mirando un poco hacia atrás, desde que conozco al Señor, diciendo cuántas veces el Señor me ha librado de tantas cosas y de tantas situaciones difíciles, muchas veces, ¿no? Y seguramente que si tuviésemos que tomar testimonio acá de todos, estaríamos toda la noche, haríamos vigilia hoy, contando testimonio de cuántas cosas el Señor nos libró, nos sacó adelante, ¿no? Y su palabra dice que muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará el Señor. ¿Y de cuántas aflicciones el Señor nos ha librado? De todas. Porque no se trata de que yo puedo estar enfermo o puedo estar pasando por un momento una situación difícil de escasez, pero puedo no tener aflicción en mi corazón. Porque la aflicción es algo emocional, es algo interno en nuestro sentimiento, en nuestra alma. Y que a pesar del momento difícil en el que nosotros podamos estar atravesando, Dios se puede llevar esa aflicción y nos puede poner un óleo de gozo y de alegría en lugar del espíritu angustiado, dice su palabra. Y esa es la unción maravillosa del Espíritu Santo de Jesucristo que está en nosotros. ¿Cuántos tienen a Cristo en el corazón? ¿Cuántos los quieren aceptar? Amén. Bien. En este camino de la fe digo que el Señor me ha librado de tantas cosas, ¿no? Y yo me acuerdo como si fuese ayer, un día sábado también, en el que hacía poco que conocía al Señor, hacía un año y pico, y entonces empezábamos a ir a los hospitales. Y bueno, yo me empecé a entender lo que era orar, lo que era ayunar, empecé a entender lo que era aplicar las disciplinas espirituales, ¿no? Eh, y entender que por qué viene la fe a nuestras vidas, ¿no? Y estos tres puntos me gustaría tocar. ¿Por qué viene la fe a nuestras vidas? ¿Cómo mantenemos la fe? ¿Y cómo hacemos que esa fe crezca? Y yo creo que a veces son las preocupaciones de todos nosotros, ¿no? El hecho de poder recibir la fe, pero no quedarnos solamente en recibirla, sino en mantenerla. Y no solamente mantenerla, sino también que esa fe pueda crecer en nosotros. Y en base a lo que es la palabra de Dios, yo me acuerdo ese día sábado que aplicando esto, un día entro al hospital Muñiz y yo lo que le pedí al Señor, Señor, guíame hacia la persona a la que vos querés que yo le hable, que yo querés que yo le comparta la palabra. Entonces iba ahí por el pasillo y había una habitación y cuando miro ahí hay un chico que estaba acostado, jovencito, y la mamá al lado de esa cama llorando. Entonces dije, es acá, ¿no? Entré ahí, en esa época uno iba con la Biblia debajo del brazo, entré ahí con la Biblia bajo el brazo y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, Estaba dando mis primeros pasos de evangelizar, por así decir, ¿no? Y les digo, yo soy cristiano, soy de una iglesia y demás, me gustaría compartir una palabra, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? Bueno, todo lo que uno hace para poder romper el hielo y entrar en confianza. La cuestión que, bueno, este chico que tenía HIV, que tenía las defensas muy bajas, que ya estaba, digamos, estaban mal porque el diagnóstico no era bueno, y la mamá estaba afligida y estaba llorando, pero yo ese día estaba con un fuego adentro mío, entonces comencé a decirles, a recitarle la palabra, Juan 3:16, Juan 1:12, Apocalipsis 3:16, Romanos 10:8 y 9, y todas las palabras
de evangelismo, ¿no? Y decirle, no aceptes esta enfermedad, comenzá a rechazarla en el nombre de Jesús. Entonces le dije, ¿quieren aceptar a Cristo? Porque si Cristo entra a sus vidas, yo no sé si el Señor te va a sanar, pero vas a sentir un gozo de tener a Cristo en tu corazón que te va a cambiar y te va a transformar. Así que ellos aceptaron, nos tomamos de la mano, oramos, recibieron a Cristo, y cuando yo entré en el primer momento, lo que sentí en ese lugar era tristeza, era aflicción, era como un lugar oscuro. Pero después de que oramos, hicieron una oración de fe, confesaron a Jesucristo, oramos, él estaba acostado como deprimido, y cuando terminamos de orar estaba sentado en la cama, el rostro le había cambiado, estaba como dice, siento un fuego en todo mi cuerpo, estaba colorado, y yo dije, gracias Señor Espíritu Santo, ¿no? Cuando me fui de ese lugar, lo que yo sentía, que estas personas recibieron una palabra de fe y de esperanza. Qué importante es cuando tenemos a Cristo, que podemos trasladar fe y esperanza a aquellos que no la tienen, ¿no? Qué maravilloso. Y a veces no somos conscientes del Dios tan grande que nosotros tenemos. Mateo capítulo 13, versículo del 31 al 32. Acá Jesús habla un poco esto de la fe, ¿no? Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Y vamos a leer varios versículos con respecto a esta parábola, en donde Jesús compara lo que es la fe con la semilla de mostaza. Ahora dice, si bien él habla de una medida, ¿no? De una semilla pequeña, de una fe pequeña, pero que después se convierte en algo muy grande. Ahora, cuando yo estaba leyendo Lucas, ahí me salteo 2 o 3 de los que le había dado, Lucas capítulo 17, versículo 16. Dice, entonces el Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Hermano, yo traje una semilla de mostaza, ¿la logran ver ahí? ¿Sí? ¿Se ve la semilla de mostaza? ¿No? Qué lindo cuando la fe crece a tal punto que acá, como Jesús dice, que las aves de los cielos hacen refugio en su rama. Y hay otra versión donde dice que toman sombra debajo de sus ramas, en donde uno haya descanso. Qué lindo que poder tener una fe en nuestra familia o tener una fe en nuestra congregación o estar junto a hermanos de la fe en el que podemos encontrar descanso en su fe o podemos encontrar refugio en su fe. Cuando estamos pasando por un momento de dificultad, entonces viene un hermano con su fe y ora por mí. ¿Y cuántas veces lo he necesitado? ¿Cuánto han necesitado que alguien ore por ustedes con fe? ¿No? Pero qué lindo poder hacer crecer esa fe. Y Dios nos dio la medida, cada uno de nosotros, Dios nos dio una medida de fe. Como un granito de mostaza, podríamos decir, como para darle una medida. Que quizás, como todas las cosas, al principio es pequeño. Como todo, cuando nacemos somos pequeños. O alguien nació siendo grande. Todo lo que emprendemos y todo lo que hacemos en la vida empieza con algo pequeño. Pero en la perseverancia, en la insistencia, en seguir dándole para adelante, eso que comenzó al principio pequeño puede convertirse en algo muy grande. ¿Quién lo consideran que puede llegar a ser así? Amén. Voy a pedir 2 colaboradores, por favor, que sean valientes. De a uno, no se hagan problema.
Bueno, vení Carlitos, por favor, los más jóvenes. Voy a llamar a los más tímidos, a Carlito y a Sergio. Vamos, Sergio, venga para acá. Sabe que esto lo vi hacer, no es algo mío, y lo vi hacer y bueno, me gustó, pero es como para que quede en la reflexión. Estos son granitos de mostaza, como les mostré recién, pero para que lo tengan más de cerca. Así que si quieren ir pasando por ahí, que cada uno agarre un granito o dos, o si querés ir por aquella punta, ahí. Así van viendo lo que es el granito de mostaza. ¿Cuántos habían visto un granito de mostaza? ¿Habían visto? Hay unos que son negritos. Hay unos que son negritos, este es amarillo. Dice que el grano de mostaza uno lo pone a 2 centímetros de la tierra, ¿verdad? Pero dice que, bueno, cuando empieza a crecer, en algunos lugares, depende de las condiciones climáticas, puede llegar a medir 1,5 metros, y en otros lugares, a 3 metros de alto, puede ser que este árbol de mostaza crezca. Ahora, viendo en este pasaje, agarren, vieron que es tan chiquitito que hasta que es difícil agarrar un granito, ¿eh? Así que intenten agranar. Yo no digo que idolatren esto, ¿no? Pero si alguno lo quiere envolver en un papelito o algo, ponérselo en la mesita de luz y decir, Señor, como un granito de mostaza, Señor, dame esa fe aunque sea, ¿no? Que pueda empezar con esta fe y de alguna manera poder verse y decir, yo quiero tener la fe como un grano de mostaza, porque dice que si le decimos a ese árbol sicomoro, el árbol sicomoro es una viene de las higueras, ¿no? Es de la familia de las higueras y es un árbol egipcio. Así que de alguna manera Egipto representa el mundo y el árbol este representa los frutos del mundo. Y uno podría decir, bueno, esto de que desarráigate de mi camino, de donde yo estoy andando, por donde yo estoy yendo, poder sacar eso que nos estorba en el camino del Señor. Amén. Bueno, menos mal que traje varias semillitas. Ahora si uno ve en Lucas capítulo 17 y sigue al versículo 7 y 8, Jesús ahí habla de una parábola de lo que es el siervo. Dice que si un siervo que va a donde está su amo y su señor le dice, bueno, prepárame la comida para que pueda comer yo, y después de que yo comí, entonces recién comés vos. Y después de que comés vos, o sea, dice que el Señor no le agradece por nada, ¿no? Esa es como la parábola del siervo inútil. Y vamos a decir que nosotros somos los siervos y Jesús es nuestro Señor. Y lo curioso es como que sigue en este pasaje de Lucas 17. Entonces, no, yo veía esto, el tema de este siervo que le obedece a su amo lo que le pide. ¿Y por qué de repente Jesús, hablando de la fe, hace esta referencia y habla de la obediencia del siervo? Y es que, hermanos, de alguna manera, esto es lo que yo entendía, ¿no? Si tengo que demostrar mi fe, ¿cómo le demuestro mi fe a Dios? ¿Cómo yo le puedo demostrar mi fe a Dios? Porque su palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo se la demuestro? Con obediencia. ¿Cómo le creo yo a mi papá o cómo le creo yo a un hermano o a alguien? Che, andá y hacé tal cosa. ¿Cómo demuestro que yo creo en esa persona? Haciendo, obedeciendo lo que esa persona me está pidiendo. La diferencia entre la fe y la confianza, ¿no? La fe es aquello que creemos en lo que no vemos. Pero la confianza es poner en práctica
eso en lo que hemos creído. Entonces yo confío en Dios, aunque no lo veo, pero confío en Él, creo en Él, le obedezco a Él y en mi confianza pongo en práctica lo que Él me dice que tengo que hacer. Entonces la fe yo la demuestro por mi obediencia a Dios. Por eso yo creo que Jesús sigue hablando de esa parábola del siervo, de que obedece a su Señor. Ahora, no es la fe pequeña la que va a mover ese árbol o esa montaña, sino que es mi fe en este Dios tan grande que nosotros tenemos y que Él puede mover montañas y Él puede mover cualquier árbol y cualquier circunstancia y cualquier cosa que se nos ponga delante si nosotros ponemos nuestra fe en obediencia a Él. Ahora, Pedro dice, qué valiosa es nuestra fe, porque después de haber sido probada es más valiosa que el oro. La fe es algo que nos purifica. La fe es más valioso que el oro, porque para Dios es más importante que nosotros le creamos a Él, que tengamos nuestra confianza en Él, que le obedezcamos a Él y pongamos en práctica lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Hay veces que nosotros necesitamos fe para salir del pecado. Hay veces que necesitamos fe para arreglar alguna determinada situación en nuestras vidas. Cada uno de nosotros sabemos qué fe necesitamos para poder enfrentar la situación que nos toca día a día. Pero en esta confianza, en esta fe de saber cómo voy yo a transitar y voy a superar esa prueba de la que Pedro habla, que una vez que es purificada es más valiosa que el oro, una vez que yo sé e identifico, tengo que obedecer al Señor y preguntarle, Señor, ¿qué querés que yo haga? Y eso va a hacer que se mueva esa montaña y eso va a hacer que se mueva esa dificultad. Y si esa dificultad no se mueve porque es voluntad de Dios que no se mueva, te puedo asegurar que no va a haber aflicción en tu corazón, sino que va a haber paz. Va a haber paz. Porque el Señor te está diciendo, estás atravesando esto, pero yo estoy con vos. Yo leía un poco acerca de San Ignacio, que era el líder de la iglesia de Esmirna, y en la persecución a los cristianos a él lo agarran y lo llevan al circo romano para que lo devoren las bestias, lo cual fue devorado por las bestias. Y dice que él escribió 5 cartas en el trayecto del viaje de la iglesia de Esmirna al circo romano, y algo que se atribuye en sus cartas es el gozo y la alegría que este hombre de Dios tenía. ¿Cómo enfrentamos las situaciones nosotros en nuestra vida? Marcos capítulo 4, versículo 30-32. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Vieron que en la otra dijimos que hacían nido en sus ramas y acá moran bajo su sombra que encuentran descanso y entre sus ramas que encuentran el refugio. Mirá esa semillita de fe, ese granito de mostaza, ¿no? Qué lindo que tu fe pueda albergar a otros. Esta fe pequeña, hermanos, la tenemos que tener puesta en nuestro Dios, en nuestro Señor único y Salvador. Hay quienes lamentablemente ponen su fe no en Jesucristo. Yo digo que todo mensaje de parte del Señor, porque toda la Biblia, desde Génesis y Apocalipsis, nos habla de Jesucristo. Cuando Jesús estaba parado frente a los religiosos de su época, Él dijo, el Padre da testimonio de mí, todas las Escrituras dan testimonio de mí, y yo doy testimonio de mí mismo, y mi testimonio es verdadero, porque el Verbo que se hizo carne
la palabra viva de Dios, el verbo que se hizo carne, es Jesucristo. Es el Señor. Entonces, ¿en quién tiene que estar puesta nuestra fe? En Él. Porque Él es el autor, Él es el que nos da la fe y el que consume la fe. De Él viene la fe porque Él es la palabra viva. Es la palabra viva y es la palabra eficaz. Jesucristo es el único en el cual podemos poner nuestra fe. Pero a veces ponemos nuestra fe en otros dioses o en otras imágenes, ¿no? ¿Cuántos tienen el gauchito Gil en su casa? No levante la mano. ¿Sí? ¿Alzan la muerte? No, por favor, tampoco. No pongamos nuestra fe en imágenes que son sordas y mudas y que no nos pueden escuchar. Pongamos nuestra fe en quien nos oye, en nuestro Señor Jesucristo. De Él viene. ¿Saben qué? Así como les conté esto de entrar a un hospital y un lugar y uno, ¿saben que la fe es sustancia? Uno puede ver la fe de otros. Uno puede percibir la fe de otros. Uno puede recibir la fe de otros, transferir la fe que uno tiene a otros. Uno puede heredar la fe de otros. Oh, ¿qué está diciendo Edgardo? ¿Está diciendo una herejía? No. ¿Vamos a leerlo? ¿Qué les parece? No está, no se lo pasé, pero lo pueden buscar. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 5 al 7. El apóstol Pablo le habla a Timoteo, le dice: traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también en ti. Qué maravilloso. Cuando los padres les transferimos nuestra fe a nuestros hijos. Cuando nos recibimos de nuestros padres o de nuestros abuelos, la fe que ellos tuvieron. Hebreos 11 habla de que en la antigüedad los antepasados tuvieron fe para ganar guerras, para recibir a sus muertos, para estar frente a los leones. Y en esta época vemos que los discípulos que estuvieron 3 años con Jesucristo y vieron todo lo que Jesús hizo, después ellos hicieron lo mismo, repitieron lo que Jesús le enseñó. Jesucristo sanó enfermos, hizo milagros, dio testimonio del poder de Dios, de las Escrituras. Todo el tiempo Pedro, cuando predica ese gran sermón en donde 3.000 dice que creyeron. ¿A qué creyeron esos 3.000? A la palabra que fue predicada. Y la palabra que Pedro predicó son todas de las Escrituras. Si uno lee, va a ver que Pedro habló de los Salmos, que Pedro habló de Jeremías, que Pedro habló de cada uno de los libros y de las Escrituras. Entonces, acá es el primer punto. Todo esto fue introducción, así que tengo 40 minutos más. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y hay otra versión que dice que la fe viene por el oír el mensaje de Jesucristo. Entonces la fe viene por el oír el mensaje de Jesucristo, de la palabra de Dios. Todo mensaje que nos lleva a Cristo va a hacer que podamos recibir fe. Amén. Poder tener esta fe que podamos transmitir a otros. Ahora, por la fe nosotros entendemos que haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve que fue hecho de lo que no se veía. Por la fe nosotros podemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Y poder aplicar esta fe en nuestras oraciones y en esta convicción en nuestro corazón de llamar las cosas que no son como si fuesen. Por la fe uno puede pasar de estar alquilando a tener su propia casa. Por la fe uno puede pasar de una tribulación a tener paz y seguridad de parte del Señor. Pero ¿cómo mantengo mi fe? Como digo, la fe viene por el oír, por el escuchar
la palabra de Dios? ¿Con quiénes me relaciono yo? ¿Qué palabras son las que estoy escuchando? Los últimos mensajes hablábamos, compartieron, ¿no? Acerca de en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Aunque el Espíritu Santo pueda hacer una transformación y un cambio en nosotros. Y yo creo que en base a la palabra, lo primero más importante es la palabra de Dios y lo segundo más importante es la fe y la convicción en la palabra de Dios. Porque nosotros creemos en Dios por medio de la palabra, porque creemos lo que está acá escrito. Predicamos la palabra, pero y aquellos que oyen y escuchan la palabra, les viene la fe para creer en Jesucristo. A ver si me puedo hacer entender un poquito en esto. La cuestión es que depende con quienes yo me relaciono, es la fe muchas veces que yo voy a tener. Porque la fe viene por el oír. ¿Y qué estoy escuchando yo? Estoy escuchando quejas, estoy escuchando dudas, estoy escuchando de qué me estoy llenando, qué estoy permitiendo que entre a mi corazón y a mi mente. El ingrediente de la fe es muy necesario, pero viene por medio de la palabra del Señor Jesucristo. Si yo me rodeo de personas que tienen fe en el Señor, y qué lindo poder recibir de estas personas este impacto en nuestras vidas, de que tienen fe en Jesucristo. Pero cuando yo me rodeo, por eso es importante a veces elegir con quiénes me voy a rodear y a quiénes voy a escuchar. La fe es indiscutible, hermanos, porque yo me acuerdo que en mi trabajo muchas veces se hablaba de religión, de fútbol y de política. Pero cuando llegamos en la discusión de si Jesús existe, Jesús no existe, y bueno, ¿y vos por qué crees que? Porque yo creo en Él, tengo fe en Él, y bueno, se terminó la discusión. Porque ¿quién puede discutir a la fe? O sea, o crees o no crees. Y yo creo que esta palabra hoy quizás es para alguien que esté pasando por una crisis de fe, que esté dudando o esté pasando por ciertas dudas o por ciertas dificultades en decir, ¿el Señor está conmigo o no está conmigo? Llenate de la palabra de Dios. Empezá a escuchar su palabra porque de su palabra va a venir la fe a tu vida. Y mantener esa fe escuchando su palabra, pero rodeándote de personas que te alienten en esta fe. Porque si nos rodeamos de personas que se quejan todo el día, que se quejan contra mi ley, ¿quién se queja contra mi ley? Que empiezan a desproticar contra todos y contra todo el mundo. Y si miramos el noticiero, cada vez que prendemos el noticiero, ¿no? Hay muy pocas cosas buenas que salen de ahí. No sé por qué. Pero el hombre tenemos esta tendencia hacia justamente a quejarnos, a la duda. Y la queja es el lenguaje del infierno. Por eso mantenemos la fe también dependiendo qué hacemos y con quiénes nos relacionamos, a quiénes escuchamos, si escuchamos la palabra de Dios o no realmente. Sabe que yo últimamente, bueno, he estado escuchando salmos y proverbios, entonces me pongo los auriculares y escucho salmo y proverbio, y uno descubre tantas cosas hermosas en la palabra de Dios que están ahí, que uno dice, yo ya escuché esto, pero ahora lo vuelvo a escuchar y es como que, no sé, como que me despierta otras cosas. Y escuchar la palabra de Dios nos mantiene la fe. Debemos procurar escuchar la palabra de Dios y derribar esos altares que quizás están en nuestros hogares y que de repente son los que traen esta falta de fe o esta incredulidad o este escepticismo y que quizás trae oscuridad, porque así como le digo, cuando fui a ese hospital, me ha pasado entrar en hogares en que he sentido la depresión, he sentido la angustia, he sentido las tinieblas y la oscuridad en ese hogar. No sé a cuánto le ha pasado, pero de alguna manera uno parece como que percibe, cuando está en la luz, percibe las tinieblas. Y si uno se pone a observar, ve que hay distintos altares, como digo, ¿no? Quitar todas esas imágenes que a veces quizás
aterrizan espíritus, yo digo porque uno está adorando ese tipo de cosas, a veces inconscientemente. Pero es una determinación que uno tiene que tomar, decir, voy a limpiar mi vida, mi hogar, de todas estas cosas y le voy a dar lugar solamente a Jesucristo. Amén. Por eso es lindo también cuando voy a la casa de otros hermanos y están ahí con sus alabanzas y su adoración y me salgo más ministrado de lo que había llegado. Porque hay hermanos que realmente están comprometidos con su fe en el Señor. Ahora no vayan a poner alabanza porque voy a visitar a alguien en la casa, eso no hace falta. Así que la obediencia, y con esto ya termino, demuestra nuestra fe. Con la obediencia al Señor demostramos nuestra fe. Pero qué difícil es cuando pasamos por situaciones en las que todavía no vemos la salida, en donde todavía están las puertas cerradas, en donde todavía parece que está todo en contra nuestro. ¿Y cómo nos determinamos y cómo hacemos para poder tener nuestra fe en el Señor? Le voy a pedir a los chicos de alabanza si quieren ir subiendo. Porque la fe viene por el oír la buena noticia acerca de Cristo, dice otra versión. Jesucristo es el centro, hermanos. Nuestra predicación tiene que tener a Jesucristo, porque Él es el centro de todo. Todas las escrituras. Si Papá Dios estuviese acá hoy, ¿sabe de quién nos hablaría Dios? De su Hijo. Cuando fue bautizado Jesús, dice que se abrieron los cielos y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando llamó a Pedro, a Juan y a Jacobo, Jesús, y se fue al monte a orar, y estaban Moisés y Elías, y estaban ahí, se abrió los cielos, y se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien me trae complacencia, en quien me complazco, en quien me gozo. A Él, escúchenlo. Todos los apóstoles y los discípulos, si uno ve las escrituras, hablan de Jesucristo. Jesús es el autor. Jesús es el consumador de nuestra fe. Toda la palabra de Dios habla acerca de nuestro Señor y de nuestro Salvador. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Hablar de Él. Hoy les doy testimonio de Él, pero yo sé que cada uno de ustedes tienen esta medida de fe que si empezamos a obedecer al Señor lo que Él nos pide y ser obediente a lo que su palabra dice, nuestra fe va a crecer. Hay cosas que tenemos que desechar, hay cosas de las que nos tenemos que limpiar, hay cosas de que ya no le podemos dar más lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, porque ya Jesucristo vino a vivir en nosotros. Y yo sé que a veces es difícil. Por algo Jesús enseñó al Padre nuestro que estés en los cielos. Santificado sea tu nombre, Señor, alabo tu nombre. Hágase tu voluntad acá en la tierra, en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi corazón, como es en los cielos. Líbrame de todo mal, no me dejes caer en tentación, porque el Señor sabe cuáles son nuestras tentaciones. Ese sicomoro, ese árbol que se te pone en el camino para querer apartarte, para que te desvíes del camino del Señor y agarres otro rumbo, que son las cosas de este mundo, que son los deseos de este mundo. Pero Él dijo, Él nos dio una promesa, no tengan miedo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo van a tener aflicción, pero yo les doy la espada.
Yo te doy la palabra para que puedas vencer todas esas aflicciones. La semilla de mostaza tiene varias características y varias propiedades. Una de ellas que es resistente al fuego. Otra, que si vos la querés apretar y demás, es fuerte la semilla. Y que apenas la empezás a regar, ¿no? Y la tenés ahí, ahora ya los veo a todos con un árbol de mostaza en su casa. Empieza a crecer, a crecer, a crecer. Una de las cosas que tiene cuando empieza a crecer es constante. Es constante, es constante, es constante. Y no la frena. Y además resiste a los cambios de clima. Al viento, como les decía, al fuego. Tiene sus características. Que nosotros, por algo, el Señor dio este ejemplo de la semilla de mostaza. Por algo el Señor puso en mi corazón hoy transmitirte esto de decir, quizás la hemos escuchado muchas veces, pero yo necesité volverlo a escuchar. Porque otra vez tenemos que tener fe en el Señor, hermano. La palabra de Dios no vuelve vacía. Él no es hombre para mentir. Él va a cumplir todo lo que prometió. El evangelio completo. Jesús vino, vivió entre nosotros, murió, resucitó, fue ascendido al cielo. Hoy está a la diestra del poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? Que Él está vivo en este lugar. Y si hoy te animás a creer conmigo, Dios te puede sanar. Puede sanar tu corazón, se puede llevar tu aflicción, tu angustia, los problemas. Si confías, si obedeces y pones tu fe en el Señor Jesucristo. Además, ¿cuántos creen que Él va a volver? Porque el Señor va a volver, hermano, y el día que Él vuelva, vamos a estar ahí en la mesa y gozosos y vamos a sonreír y decir, superamos las pruebas. Y nuestra fe fue purificada, como Pablo le dijo a Timoteo, esa fe genuina de tu abuela Loida. Las pruebas purifican nuestra fe. Las pruebas hacen que nuestra fe sea una fe genuina. Si no te caíste después de todo lo que tuviste que pasar hasta hoy, quiero decirte, hermano, hermana, tu fe es genuina. Tu fe está siendo purificada, fue purificada, y tu fe es más valiosa que el oro. Qué maravilloso es nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de pie, oramos. No sé cuál sea hoy tu situación o cuál es el problema que estás atravesando y estás necesitando hoy esta inyección de parte del Señor, del Espíritu Santo, pero hoy escuchaste la palabra del Señor. Hoy escuchaste la palabra del Señor y la fe viene por el oír su palabra. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada te será imposible. Y qué loco, porque acá Jesús nos dice a nosotros, no que a Dios no le es nada imposible. Sabemos que para Dios no hay nada imposible y que para Él todas las cosas son posibles, pero acá Jesús dice que si tuviésemos fe, como este granito de mostaza, nada nos sería imposible. Qué tremendo, qué desafío que el Señor nos está poniendo, ¿no? ¿Cuánto vamos a obedecer a Jesús? Oremos, hermanos. Señor, quizás hoy no es la palabra más maravillosa que he oído, Señor. Pero yo te pido, Jesús, que vengas a mi vida porque te necesito. Necesito hoy poder empezar a mantener y crecer en mi fe. Te pido perdón, Señor, si he dejado que mi fe sea contaminada por los dichos, por las quejas, por las dudas de este mundo. Señor, hoy quiero desechar todo lo que tuerce mi caminar con vos.
Pero dame la fuerza para seguir resistiendo, Señor. Para decirle no a la tentación. Líbrame, Señor, de todo mal. Líbrame de la tentación. Y ayúdame a perseverar en ti, Jesús. Te necesito, Padre, te necesito. Te necesito, Señor. Señor, y yo oro por mis hermanos en esta hora, en este lugar. Tú sabes y conoces cuáles son sus angustias, cuáles son sus aflicciones. Pero hoy como cuerpo de Cristo oramos, Señor, por nuestros hermanos que están atravesando hoy esta crisis de fe quizás, o están pasando por una situación de duda, pero que te puedan imaginarte a vos, que te puedan ver a vos, Señor, hoy, en esta hora, en este momento, en este lugar, como tú pones tu mano sobre ellos, y que puedas ver, querida hermana, querido hermano, cómo el Señor pone su mano sobre ti y te trae paz y se lleva esa inseguridad y se lleva esa aflicción. Quiero decirte que el Señor hoy está a tu lado, está cerca de tu corazón y que pueda fortalecer tu fe hoy en Él y decir: Señor, voy a seguir perseverando a pesar de todas las cosas, Señor, a pesar de lo que me han dicho, a pesar de las cosas que he pasado en mi vida. Yo voy a seguir perseverando en ti, Jesús. Tú eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres el autor de mi fe. Tú eres el que consume mi fe, Señor, cada día. Oh, amado, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Hoy toda aflicción se va de tu corazón, de tu vida. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que haya sanidad en tu cuerpo. Todo tumor, todo aquello que ha venido a destruir tu cuerpo, en el nombre del Señor Jesucristo, todo quiste, todo germen de vida mala, toda infección ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, cesa ahora en el nombre de Jesús. Cesa ahora en el nombre de Jesús. Ahora se seca ahora y retrocede ahora en el nombre del Señor Jesucristo. En los huesos, Señor, suelda el hueso, Señor amado. Haz tu milagro, haz tu obra en esta hora. Haz tu milagro, Señor Jesús, una vez más. Creemos en ti, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres el Dios del cielo y de la tierra y de debajo de la tierra, y nada ni nadie puede venir en contra de ti ni de tu palabra. Fuimos elegidos, fuimos sellados. Creemos, Señor, que tú nos levantas hoy, nos das el poder, Señor, para seguir hacia adelante. Llamamos las cosas que no son como si fuesen. Le decimos a esas puertas que se abran, de trabajo, de bendición, que podamos crecer en este lugar, que muchos puedan venir a este árbol de la fe que estamos construyendo y puedan encontrar descanso, Señor, debajo de nuestra fe, debajo de nuestras ramas, y que puedan encontrar refugio en este lugar. Aquellos que están atormentados, Señor, que puedan ser libres en el nombre del Señor Jesús, que pasen de la oscuridad, de las tinieblas a tu luz admirable. Oh, amado, reconcilia, Señor, a aquellos que hoy están alejados de ti, Jesús. Una vez más, Señor, con tus cuerdas de amor, como tú lo has hecho conmigo, Señor. ¿Cuántas veces, Señor? ¿Cuántas veces, Señor, al querer alejarme, Señor, tú una vez más me dijiste: vos no sos de este mundo, vos me perteneces a mí. Hermano, hermana, le perteneces a Cristo. Él dio su vida por vos. Él ya demostró su amor por vos. Aceptalo, recibilo. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está en vos dando testimonio de Él. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen?
¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se pueden ir hoy renovados en su fe? Y que con esta fe le vamos a decir no a las cosas de este mundo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Podés orar o saludar al que está a tu lado? Gloria a Dios.